¿Alguna vez te has preguntado cómo algo aparentemente inofensivo puede ser una mentira mortal? ¿Y si lo que crees que es una verdad espiritual en realidad es una trampa meticulosamente planeada? Satanás es un maestro del disfraz, un estratega que usa la propia palabra de Dios para confundir y manipular. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos siendo engañados? Hoy exploraremos los caminos tortuosos que él usa para difundir falsas doctrinas. Y lo más importante, ¿cómo podemos discernir la verdad? Y 24 en medio del caos. Prepárate para un viaje de revelación que puede cambiar la forma en que ves tu fe. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para no perder ninguno de nuestros videos. Si te gusta este tipo de contenido, estás en el lugar correcto. Solo es un clic. Desde el principio de la creación, Satanás ha tenido una agenda clara: distorsionar la verdad de Dios. Todo comenzó en el Edén, cuando se acercó a Eva con una simple pregunta. ¿Fue esto lo que Dios dijo? Génesis 3:1. Él no negó la palabra de Dios, pero plantó una semilla de duda. Esta táctica, aparentemente inofensiva, llevó a la primera gran caída de la humanidad. Pero, ¿por qué fue tan eficaz? Satanás conoce bien el corazón humano. Sabe que somos atraídos por lo que parece lógico, pero no requiere obediencia total. En el jardín, él ofreció a Eva algo que parecía bueno a los ojos: conocimiento e independencia. Hoy en día, hace lo mismo al introducir falsas doctrinas que apelan a las emociones, pero desvían de la verdad bíblica. Una de las formas más comunes de distorsión es la mezcla de lo verdadero con lo falso. Un ejemplo clásico es la frase: Dios ayuda a quien temprano madruga. Parece bíblica, pero no está en la Biblia. Esta es una forma sutil de engaño que nos condiciona a pensar que nuestra salvación depende de lo que hacemos y no de la gracia de Dios. Además, Satanás trabaja para desacreditar la palabra de Dios. Levanta voces que cuestionan la autenticidad de las Escrituras, diciendo que son obsoletas o irrelevantes. Este es un ataque directo a la base de la fe cristiana. Cuando la Biblia deja de ser nuestra autoridad final, nos volvemos vulnerables a cualquier viento de doctrina. Sin embargo, Dios nunca deja a su pueblo sin defensa. En 2 Timoteo 3, 16-17, Pablo declara que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que la verdad está accesible, pero requiere esfuerzo y discernimiento para ser comprendida. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a buscar la verdad con la misma intensidad con la que Satanás intenta ocultarla? Si Satanás fue capaz de engañar a Eva en el jardín, ¿cómo está actuando hoy para engañarnos dentro y fuera de la iglesia? A continuación, exploraremos los oscuros objetivos detrás de las falsas doctrinas y cómo siguen influyendo en vidas y comunidades. Satanás nunca age sin propósito. Sus falsas doctrinas son herramientas estratégicas para alcanzar objetivos sombríos que van mucho más allá de un simple engaño. Él sabe que cada doctrina distorsionada puede causar un efecto devastador, como una piedra lanzada en un lago que genera ondas cada vez más grandes. Pero, ¿qué pretende exactamente con esto? Primero, Satanás quiere alejar a los cristianos de Dios. Él sabe que la conexión entre el ser humano y el Creador se fortalece a través de la verdad. Al distorsionar esa verdad, mina nuestra confianza en Dios y nos hace cuestionar su bondad. Imagina a alguien escuchando una doctrina que dice: si estás sufriendo, es porque Dios no se importa contigo. Este tipo de enseñanza falsa no solo confunde, sino que también aleja a las personas de la fe. Además, él busca promover la división dentro de la iglesia. Una iglesia dividida es una iglesia debilitada. Esto se ve en situaciones donde interpretaciones distorsionadas de la Biblia generan conflictos entre líderes y congregaciones. Doctrinas que priorizan reglas humanas sobre la gracia de Dios crean barreras, separando a personas y grupos que deberían estar unidos. Otro objetivo claro es desviar la atención del plan de salvación. Las falsas doctrinas a menudo ofrecen atajos espirituales o enseñan que la salvación depende de obras humanas, en lugar de enfocarse en el sacrificio de Jesús en la cruz. Por ejemplo,
Algunas doctrinas ponen un énfasis excesivo en rituales o prácticas externas, mientras que ignoran la transformación interna por el Espíritu Santo. Satanás también usa falsas doctrinas para desviar a los cristianos del verdadero propósito de sus vidas. Él quiere que la Iglesia esté tan ocupada con debates teológicos irrelevantes que se olvide de su misión principal: predicar el Evangelio y hacer discípulos. Cuando estamos distraídos con cuestiones secundarias, la obra de Dios queda en segundo plano. Por último, el engaño espiritual es una herramienta para desacreditar el testimonio cristiano ante el mundo. Cuando los seguidores de Cristo abrazan falsas doctrinas, sus acciones y palabras reflejan una fe distorsionada. Esto da motivos al mundo para criticar y rechazar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, Jesús nos advirtió sobre estas trampas. En Mateo 24, Él dijo que falsos cristos y falsos profetas surgirán y realizarán grandes señales y maravillas para engañar, si fuera posible, hasta a los elegidos. Esta advertencia no solo revela los objetivos de Satanás, sino que también nos desafía a ser vigilantes y no aceptar ninguna enseñanza sin antes probarla a la luz de la palabra de Dios. Si Satanás es tan estratégico, ¿cómo logra hacer que sus doctrinas parezcan tan atractivas? Aún en este video, exploraremos las características más comunes de las falsas doctrinas y entenderemos cómo engañan incluso a los cristianos más sinceros. Pero antes, cuéntame en los comentarios qué opinas de este tema. No olvides darle me gusta, porque con cada me gusta, estás ayudando a más personas a edificarse con estas lecciones tan importantes. Si hay algo que hace que las falsas doctrinas sean tan peligrosas, es su capacidad para parecer legítimas. Satanás sabe que un engaño grosero sería fácilmente rechazado, por lo que crea enseñanzas que, a primera vista, suenan verdaderas. Pero, ¿qué caracteriza exactamente una falsa doctrina? ¿Cómo se infiltra en corazones sinceros y desvía vidas enteras? La primera característica de una falsa doctrina es que siempre contiene un elemento de verdad. Satanás mezcla lo verdadero con lo falso de forma tan hábil que la mentira parece aceptable. Es como ofrecer un vaso de agua cristalina con solo una gota de veneno. El engaño a menudo comienza con una interpretación distorsionada de un texto bíblico sacado de contexto. Por ejemplo, usar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para justificar acciones egoístas o imprudentes. Aunque la cita es verdadera en su contexto original, el uso incorrecto de la misma distorsiona el significado, dando una sensación de legitimidad a comportamientos que en realidad están en desacuerdo con las enseñanzas de Cristo. Satanás utiliza esta mezcla de verdad y error como una herramienta poderosa para engañar, haciendo que las personas se sientan seguras en sus creencias, cuando en realidad están siendo desviadas. Otra marca de una falsa doctrina es su apelación emocional. Generalmente exploran deseos profundos o miedos intensos. Algunas prometen prosperidad instantánea o sanación milagrosa, mientras que otras amenazan con maldiciones y castigos si ciertas reglas no se siguen. Esta manipulación emocional captura a personas que están buscando soluciones rápidas para sus problemas, pero las aleja de la verdad de que Dios trabaja en su propio tiempo y de acuerdo con su voluntad. Al prometer respuestas fáciles y soluciones inmediatas, estas doctrinas crean una falsa sensación de seguridad, alejando a las personas de la verdadera paz que proviene de la relación con Dios y la confianza en su soberanía. Además, las falsas doctrinas tienden a desviar el enfoque de Cristo. En lugar de glorificar la obra redentora de Jesús, centralizan al hombre, enfatizando lo que debemos hacer para alcanzar favor o bendiciones divinas. Esto contradice el Evangelio de la gracia, que nos enseña que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Cualquier enseñanza que disminuya la importancia de la cruz o niegue la divinidad de Cristo es una señal clara de engaño espiritual. Cuando la atención se desvía de la obra de Cristo en la cruz y el enfoque se pone en lo que el ser humano puede hacer o merecer, el mensaje del Evangelio se pierde. La verdadera transformación ocurre cuando reconocemos que no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación.
sino que ésta se nos da por gracia, mediante la fe. Un punto crucial es que estas doctrinas frecuentemente promueven exclusividad. Insinúan que solo un grupo específico posee la verdadera revelación, creando un espíritu de orgullo y aislamiento. Este tipo de pensamiento contradice la naturaleza inclusiva del Evangelio, que es para todo aquel que en él cree. Juan 3:16. Los falsos maestros a menudo crean divisiones dentro del cuerpo de Cristo, haciendo que los seguidores crean que, sin adherirse a ciertas enseñanzas, estarán fuera de la verdadera fe. Esta mentalidad de exclusividad es peligrosa, pues promueve la arrogancia y desconsidera la unidad que Cristo oró para que sus discípulos experimentaran. Juan 17:21. Las falsas doctrinas también suelen ignorar la necesidad de arrepentimiento y transformación. En su lugar, ofrecen un camino fácil, sin compromiso. Enseñanzas como, Dios quiere que seas feliz, así que haz lo que quieras. Ignoran completamente el llamado de Jesús a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. La verdadera vida cristiana está marcada por la transformación interior, la renuncia al pecado y la búsqueda de la santidad. La idea de que podemos vivir según nuestras propias voluntades, sin consecuencias, está en total desacuerdo con las Escrituras, que nos llaman a vivir para la gloria de Dios, no para nuestra propia satisfacción. Estas doctrinas engañosas ignoran el hecho de que, para seguir a Cristo, necesitamos morir a nosotros mismos y vivir de una manera diferente al mundo. Finalmente, otra característica alarmante es que rechazan cualquier forma de cuestionamiento. Los falsos maestros desalientan a sus seguidores de examinar sus palabras a la luz de las Escrituras, creando una dependencia peligrosa de sus interpretaciones personales. Esto contradice Hechos 17:11, donde los bereanos fueron elogiados por examinar la Biblia diariamente para verificar si lo que escuchaban era verdad. Los falsos líderes frecuentemente exigen obediencia ciega y desalientan el análisis crítico de sus doctrinas, creando una cultura de culto a la personalidad. Esto no solo mina la verdadera fe, sino que también pone a las personas en una posición vulnerable, donde sus creencias pueden ser fácilmente manipuladas. La Biblia, sin embargo, nos enseña a probar todo a la luz de la palabra de Dios y a rechazar cualquier enseñanza que no esté en conformidad con la verdad revelada en las Escrituras. Saber identificar estas características es el primer paso para protegerse del engaño espiritual. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe de manera práctica para resistir estas mentiras? Aún en este video, exploraremos el papel de la palabra de Dios y del discernimiento espiritual como herramientas para vencer las falsas doctrinas. El conocimiento de la Biblia y la práctica de la oración diaria son fundamentales para desarrollar un discernimiento agudo que nos capacita para identificar y rechazar todo lo que no esté conforme a la verdad de Cristo. Así, al armarnos con la palabra, podemos enfrentar los embates del enemigo y permanecer firmes en la fe, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria sobre todo engaño. Quédate con nosotros y no te pierdas ninguno de estos conocimientos tan importantes. La palabra de Dios es más que un libro, es una espada espiritual, una luz para el camino y un escudo contra las mentiras del enemigo. Satanás lo sabe, y por eso intenta distorsionar las Escrituras. Para resistir las falsas doctrinas, necesitamos entender el papel central que la Biblia desempeña en el discernimiento espiritual. En primer lugar, la palabra de Dios es el estándar por el cual toda doctrina debe ser medida. No solo revela la verdad, sino que también expone el error. En 2 Timoteo 3, 16 a 17, aprendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Esto significa que cualquier enseñanza que contradiga la Biblia debe ser rechazada inmediatamente, sin importar quién la esté promoviendo. La Escritura es nuestra autoridad final, la regla de fe y práctica. Cuando algo no está en conformidad con ella, incluso si parece atractivo o popular, debemos rechazarlo sin vacilar. La palabra de Dios es absoluta y no puede ser manipulada o adaptada a la voluntad humana. Este compromiso con la Biblia como nuestra única regla de fe
nos protege de las distorsiones del Evangelio que intentan infiltrarse en nuestras vidas. Otro punto esencial es que la Biblia fortalece nuestra mente espiritual, capacitándonos para discernir lo que viene de Dios y lo que es invención humana. Por ejemplo, en Hebreos 4:12, la palabra es descrita como viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Esto indica que tiene el poder de penetrar nuestros corazones y discernir las intenciones, algo que ninguna doctrina humana puede hacer. La palabra de Dios es capaz de discernir nuestros pensamientos más íntimos y sacar a la luz aquello que necesita ser corregido en nuestro interior. El estudio constante de la Escritura no solo nos mantiene protegidos contra los engaños externos, sino que también nos purifica de adentro hacia afuera, ajustando nuestra vida a la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo aplicar esto en la práctica? El primer paso es conocer la Biblia profundamente. Satanás usa nuestra ignorancia en contra de nosotros. Él intentó hacer esto con Jesús en el desierto, distorsionando las Escrituras para tratar de engañarlo. Sin embargo, Jesús respondió a cada tentación diciendo: «Está escrito». Mateo 4:4-10. Él mostró que la única manera de vencer el engaño es conocer y confiar en la palabra. El propio Cristo, que es la palabra viva, usó las Escrituras para resistir al enemigo. Si incluso el propio Hijo de Dios, en su humanidad, usó la palabra para derrotar a Satanás, ¿cuánto más nosotros, que somos falibles y limitados, necesitamos revestirnos de ese conocimiento? Además, la Biblia no debe ser solo leída, sino meditada e internalizada. Salmo 119:11 dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Memorizar y reflexionar sobre las Escrituras nos da una base sólida cuando nos enfrentamos a enseñanzas falsas. Por ejemplo, si alguien afirma que Dios nunca permite el sufrimiento, recordar Romanos 8:28, que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, nos ayuda a refutar ese engaño. La memorización de la palabra no solo nos da conocimiento de la verdad, sino también la capacidad de aplicarla rápidamente, especialmente en momentos de tentación o confusión. Meditar en las Escrituras a lo largo del día fortalece nuestro discernimiento, ayudándonos a permanecer firmes en la fe. Otro aspecto fundamental del discernimiento es la oración. Cuando buscamos entendimiento en la palabra, necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Jesús prometió en Juan 16:13 que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Esta asociación entre la lectura de la Biblia y la dependencia del Espíritu Santo crea un escudo poderoso contra las trampas de Satanás. El Espíritu Santo es nuestro consejero divino, y Él ilumina nuestro entendimiento, haciendo que la palabra sea viva y relevante para nuestras vidas. Cuando nos dedicamos al estudio de las Escrituras, debemos hacerlo con un corazón abierto, orando para que Dios revele la verdad y nos proteja de interpretaciones erróneas. Por último, el estudio en comunidad también es esencial. Interpretar la Biblia por cuenta propia puede llevar a errores, pero compartir y discutir las Escrituras con otros cristianos ayuda a confirmar la verdad. Como dice Proverbios 27:17, así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero. El diálogo saludable y el debate respetuoso entre hermanos en la fe fortalecen la comprensión de las Escrituras y evitan que nos aferremos a interpretaciones distorsionadas. La comunidad de fe sirve como un sistema de apoyo espiritual, donde podemos aprender unos de otros y ser corregidos cuando sea necesario. El estudio colectivo también nos recuerda que la verdad de Dios no es una cuestión individual, sino algo que debe ser vivido y compartido dentro de la iglesia. Mientras cerramos este capítulo, surge una reflexión. Si la palabra de Dios es tan poderosa, ¿por qué tantos cristianos todavía caen en el engaño? Muchos conocen la Biblia, pero no la aplican de manera práctica en sus vidas diarias. Otros, incluso sabiendo la verdad, permiten que las distracciones del mundo o las presiones sociales desvíen su enfoque. A continuación,
analizaremos las principales trampas que impiden que las personas apliquen el discernimiento espiritual en sus vidas. Estas barreras pueden incluir el orgullo, el miedo, la falta de disciplina espiritual e incluso la falta de humildad para aprender de los demás. Comprender estas trampas nos ayudará a fortalecer nuestra fe y a vivir de manera fiel a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es una herramienta tan poderosa, ¿por qué todavía hay cristianos que se dejan engañar por falsas doctrinas? La respuesta a menudo está en las trampas espirituales que debilitan nuestra capacidad de discernir. Satanás trabaja incansablemente para crear barreras, distracciones e ilusiones que nos alejan de la verdad. Vamos a explorar estas trampas y cómo superarlas. Una de las trampas más comunes es la falta de conocimiento bíblico. Muchos cristianos dependen exclusivamente de sermones y líderes religiosos para su comprensión de las Escrituras, en lugar de estudiar por su cuenta. Esto crea una dependencia peligrosa que puede ser fácilmente explotada por falsos maestros. Los cristianos de Berea, en Hechos 17:11, fueron elogiados porque examinaban diariamente las Escrituras para confirmar lo que se les enseñaba. Esta práctica es un antídoto poderoso contra el engaño. Cuando no buscamos la verdad directamente de la palabra de Dios, nos volvemos vulnerables a interpretaciones erróneas, manipulaciones y distorsiones. La fe que no está fundamentada en el estudio personal de la Biblia puede ser fácilmente derribada cuando se enfrenta a falsas doctrinas o enseñanzas que contradicen las Escrituras. Otra trampa es la pereza espiritual. Satanás sabe que, cuando descuidamos la oración y el estudio bíblico, nos volvemos vulnerables. Nos bombardea con distracciones, trabajo, entretenimiento, redes sociales, para mantenernos demasiado ocupados para priorizar el crecimiento espiritual. El resultado es una fe superficial, fácilmente sacudida por argumentos convincentes, pero falsos. La pereza espiritual nos hace caer en la trampa del conformismo, donde creemos que estar ocupados con otras cosas es suficiente para mantener nuestra caminata con Dios. La falta de disciplina y dedicación en las áreas espirituales debilita nuestra mente y corazón, haciéndonos susceptibles a los ataques del enemigo. El orgullo espiritual también es una gran trampa. Algunos creen que ya lo saben todo sobre Dios y la Biblia, volviéndose arrogantes y resistentes a la corrección. Este tipo de actitud es terreno fértil para el engaño, ya que impide la humildad necesaria para buscar discernimiento y verdad. Proverbios 16:18 nos recuerda: el orgullo precede a la destrucción, el espíritu altivo a la caída. Cuando nos consideramos demasiado sabios para ser enseñados o corregidos, creamos un bloqueo en nuestro propio caminar espiritual. La verdadera sabiduría comienza con la humildad, reconociendo que siempre hay más por aprender, que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y que nuestra comprensión de Dios necesita ser constantemente renovada. Además, está la influencia cultural. Muchas veces permitimos que los valores e ideas de la sociedad moldeen nuestra comprensión de Dios, en lugar de permitir que la palabra de Dios moldee nuestra visión del mundo. Enseñanzas populares que promueven el relativismo, como «tu verdad es tu verdad», minan la autoridad absoluta de las Escrituras. Vivimos en una sociedad donde la presión para conformarse con las ideas predominantes puede ser abrumadora. Muchas veces, en nombre de la aceptación social o del deseo de ser relevantes, los cristianos intentan adaptar sus creencias a los estándares del mundo. Sin embargo, esta adaptación diluye la pureza del Evangelio y debilita nuestro discernimiento. La Biblia nos llama a ser sal y luz en este mundo, no para ser moldeados por él, sino para moldearlo con la verdad de Cristo. Otra trampa poderosa es el emocionalismo. Aunque las emociones son un regalo de Dios, no pueden ser nuestra guía final. Satanás manipula nuestras emociones para crear dudas o llevarnos a decisiones impulsivas basadas en sentimientos, y no en la verdad. Por ejemplo, alguien que se siente constantemente rechazado puede ser atraído por una doctrina que promete aceptación incondicional, sin arrepentimiento ni cambio. El emocionalismo
nos impide tomar decisiones racionales y basadas en la verdad, y nos lleva a vivir por impulsos momentáneos. Cuando nuestra fe es guiada solo por lo que sentimos en el momento, podemos ser fácilmente engañados por promesas que apelan al deseo de alivio inmediato o validación emocional, sin considerar lo que Dios realmente enseña en su palabra. Por último, un gran desafío es la falta de vigilancia. Jesús advirtió en Mateo 24 que surgirían falsos profetas y falsos cristos capaces de engañar incluso a los elegidos. Esto significa que debemos estar siempre atentos, examinando cada enseñanza y práctica a la luz de la palabra de Dios. La vigilancia espiritual es como una alarma contra el engaño, alertándonos sobre cualquier cosa que contradiga las Escrituras. Muchas veces, la falta de vigilancia se debe al relajamiento espiritual, cuando creemos que estamos inmunes a los engaños o que ya somos suficientemente firmes en la fe. Sin embargo, la advertencia de Jesús nos recuerda que debemos estar constantemente en guardia, buscando discernimiento en todo momento, en todas las situaciones. Estas trampas nos muestran que el discernimiento no es automático. Es algo que debe ser cultivado diariamente, con intencionalidad y dedicación. Pero, si estamos atentos a estas trampas, ¿cómo podemos desarrollar una fe resiliente que no solo reconozca el error, sino que se mantenga firme ante él? Aún en este video, veremos estrategias prácticas para blindar nuestra fe contra el engaño espiritual. Estas estrategias incluirán la importancia de la disciplina espiritual, el fortalecimiento de la comunidad cristiana y la práctica continua de oración y estudio de la Biblia. Cuando nos armamos con estas herramientas espirituales, estamos más preparados para enfrentar los desafíos del engaño y permanecer firmes en la verdad de Cristo. La batalla contra las falsas doctrinas no se gana solo con conocimiento. Es necesario un esfuerzo continuo para fortalecer nuestra fe y blindarnos espiritualmente. Satanás no se rinde fácilmente, pero Dios nos dio herramientas poderosas para mantenernos firmes. Este capítulo es una guía práctica para construir una fe resiliente, impenetrable a las mentiras del enemigo. El primer paso para blindar su fe es establecer una relación diaria con la palabra de Dios. Imagine la Biblia como su fuente constante de alimento espiritual. Así como nuestro cuerpo físico se debilita sin nutrición, nuestra alma se vuelve vulnerable sin la palabra. Meditar en las Escrituras diariamente no solo nos proporciona conocimiento, sino que también transforma nuestra mente, alineando nuestros pensamientos con los de Dios. Como está escrito en Romanos 12:2, transfórmense mediante la renovación de su mente. La renovación de la mente es un proceso continuo y activo. A medida que profundizamos en el entendimiento de las Escrituras, nuestras actitudes, reacciones y creencias se alinean más con el corazón de Dios. La palabra de Dios nos forma, nos moldea y nos transforma a su semejanza. Y esta transformación no puede lograrse sin la práctica constante de la meditación bíblica. La oración también es esencial en este proceso. La comunicación constante con Dios mantiene nuestro corazón sensible a su voz y nos ayuda a discernir lo correcto de lo incorrecto. En Mateo 26:41, Jesús nos instruye a velar y orar para no caer en tentación. La oración no es solo una solicitud de ayuda, sino una fortaleza contra el engaño. Cuando oramos, permitimos que el Espíritu Santo revele verdades ocultas y fortalezca nuestro discernimiento. La oración se convierte en nuestra armadura espiritual, protegiéndonos contra los ataques del enemigo y permitiéndonos estar cada vez más conectados con la dirección divina. La práctica constante de orar y buscar la voluntad de Dios nos hace más atentos a los engaños sutiles que pueden desviarnos del camino de la verdad. Otra estrategia es cultivar una comunidad de fe sólida. Nadie lucha solo. Estar rodeado por cristianos maduros proporciona apoyo, corrección y ánimo. La comunión nos ayuda a crecer, pues aprendemos unos de otros. Así como Proverbios 27:17 dice: así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero. Una comunidad de fe nos protege contra el aislamiento
un terreno fértil para el engaño. El aislamiento es una de las tácticas más eficaces que el enemigo usa para debilitar nuestra fe. Cuando estamos lejos de otros creyentes, podemos ser fácilmente influenciados por doctrinas erróneas o caer en desesperación espiritual. La comunión con otros cristianos es un medio para mantener nuestra fe fortalecida y vigilante, ayudándonos unos a otros a permanecer firmes. Además, debemos aprender a probar los espíritus. 1 Juan 4:1 nos alerta: no crean a todos los espíritus, sino prueben los espíritus para ver si proceden de Dios. Esto significa evaluar cuidadosamente cada enseñanza o experiencia a la luz de la palabra. Por ejemplo, si alguien afirma tener una revelación, pregunte: ¿está esto alineado con las Escrituras? ¿Glorifica a Dios o promueve al hombre? La capacidad de probar los espíritus es una habilidad que requiere discernimiento, estudio de la Biblia y una sensibilidad espiritual aguda. A medida que crecemos en nuestra fe y confianza en Dios, nuestro discernimiento se vuelve más refinado, permitiéndonos reconocer fácilmente las falsas enseñanzas que surgen a nuestro alrededor. La obediencia también es una parte crucial del fortalecimiento de la fe. No basta con conocer la verdad, es necesario vivirla. Santiago 1:22 nos exhorta a ser practicantes de la palabra y no solo oyentes. La práctica diaria de la obediencia fortalece nuestras convicciones, haciéndonos más resistentes a las tentaciones y mentiras. La obediencia nos permite vivir de acuerdo con los principios de Dios, poniendo su palabra en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Cuando actuamos conforme a la verdad revelada, nuestras vidas se convierten en una expresión de fe viva que sirve de testimonio al mundo que nos rodea. Otra forma de blindar su fe es mediante la armadura espiritual descrita en Efesios 6:10-18. Este pasaje nos recuerda vestir la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios como protección contra los ataques del diablo. Cada pieza de la armadura es esencial para enfrentar las batallas espirituales diarias y permanecer inquebrantables. La armadura espiritual no es solo una metáfora, sino una práctica diaria. La verdad nos protege contra las mentiras, la justicia nos mantiene en una postura de integridad, el evangelio nos recuerda el poder de la salvación, la fe nos fortalece frente a las dificultades, la salvación nos garantiza nuestra identidad en Cristo, y la palabra de Dios es la espada que usamos para combatir el mal. Por último, mantenga un corazón humilde y enseñable. La humildad nos permite reconocer cuándo estamos equivocados y buscar corrección. Sin esta actitud, corremos el riesgo de volvernos inflexibles y vulnerables al orgullo espiritual. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La humildad es la clave para recibir la instrucción de Dios, pues nos permite reconocer nuestras limitaciones y la necesidad continua de su gracia. Cuando nos colocamos en una posición de humildad, permanecemos abiertos a la dirección del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Al aplicar estas estrategias, estará construyendo una fe que no solo resiste el engaño, sino que florece en medio de las adversidades. Su fe será una fortaleza contra las mentiras del enemigo, y podrá discernir claramente lo que es verdadero y lo que es falso. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Cómo identificar cuándo una falsa doctrina se ha infiltrado en su vida o iglesia? En el próximo capítulo, exploraremos las señales de alerta que indican la presencia de enseñanzas falsas y cómo lidiar con ellas. La vigilancia continua, el estudio y la oración serán las herramientas necesarias para detectar cualquier distorsión de la verdad y permanecer firmes en el camino de la justicia. A medida que avanzamos en el camino espiritual, necesitamos estar atentos a las señales que indican la presencia de falsas doctrinas, tanto en nuestras vidas como en la iglesia. Satanás actúa de manera sutil, infiltrando sus mentiras disfrazadas de verdad. En este capítulo, desentrañaremos los principales indicios que revelan cuando algo está fuera de alineación con la palabra de Dios. Una de las primeras señales es el enfoque excesivo en el hombre, y no en Dios.
Las falsas doctrinas frecuentemente exaltan a los líderes espirituales, tradiciones o ideas humanas por encima de las Escrituras. Cuando la predicación y las enseñanzas destacan la habilidad del hombre para alcanzar la salvación o realizar milagros, ignorando el papel central de Jesús, es una alerta clara. 1 Corintios 2:2 nos recuerda: porque decidí no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este enfoque exagerado en el hombre crea una distracción espiritual, desviando a los creyentes del único camino verdadero: Cristo. Otra señal preocupante es la negligencia de la Biblia como la autoridad final. En muchas ocasiones, líderes o movimientos introducen nuevas revelaciones o enseñanzas que contradicen la palabra. Estas ideas se presentan como más avanzadas o exclusivas, atrayendo seguidores con promesas de mayor espiritualidad. Sin embargo, como Pablo advirtió en Gálatas 1:8, incluso si un ángel predica un evangelio diferente, debe ser rechazado. La Biblia es la fuente infalible de la verdad, y cualquier doctrina que se desvíe de ella debe ser considerada con sospecha. La manipulación emocional también es una estrategia común. En lugar de edificar a los creyentes, estas doctrinas explotan el miedo o la culpa para controlar y obtener sumisión. Un ejemplo clásico es cuando los líderes prometen bendiciones financieras a cambio de ofrendas exorbitantes, ignorando el contexto bíblico sobre dar con alegría y libertad. 2 Corintios 9:7. Este tipo de manipulación crea una atmósfera donde las personas se sienten presionadas a dar, no por convicción, sino por miedo a perder las bendiciones prometidas. Esto es una distorsión de la verdadera generosidad enseñada en las Escrituras. Una tercera señal es la distorsión de la gracia de Dios. Algunas doctrinas minimizan el pecado, afirmando que todos los comportamientos son aceptables, mientras que otras predican un legalismo extremo, donde las obras humanas son el camino hacia la salvación. Ambas son peligrosas. La gracia no es una licencia para pecar, sino una invitación para vivir una vida transformada. Romanos 6:1-2. Cuando la gracia es malinterpretada, pierde su capacidad de transformarnos, y la salvación se convierte en una cuestión de esfuerzo humano o indulgencia. En la Iglesia, la división constante es otro síntoma. Las falsas enseñanzas frecuentemente generan conflictos y segregación, promoviendo un espíritu de nosotros contra ellos. Esto va en contra de la oración de Jesús en Juan 17:21, donde Él clama por la unidad entre sus seguidores. La presencia continua de chismes, críticas destructivas y peleas internas puede ser un indicio de que algo está espiritualmente mal. La verdadera doctrina genera unidad, no discordia. Cuando la paz de Cristo es reemplazada por divisiones, es una señal clara de que la verdad ha sido corrompida. Otro punto de atención es la presencia de prácticas espirituales extrañas o contrarias a la Biblia. Algunas falsas doctrinas introducen rituales o comportamientos que imitan otras religiones o culturas espirituales, pero que no tienen fundamento en las Escrituras. Es importante preguntarse, ¿esto glorifica a Dios o solo entretiene y confunde? Cuando se introducen prácticas no bíblicas como normales o necesarias para la vida cristiana, debemos ser cautelosos. La adoración debe ser dirigida únicamente a Dios y conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. La estagnación espiritual es una señal sutil, pero peligrosa. Cuando una doctrina impide que los cristianos crezcan en fe, amor y obediencia, algo está mal. Las falsas enseñanzas pueden atrapar a los creyentes en un ciclo de miedo o conformismo, en lugar de inspirarlos a buscar intimidad con Dios y cumplir su llamado. Una fe estancada es una fe que no está produciendo frutos, y como Jesús nos alerta en Mateo 7:20, por sus frutos los conocerán. La verdadera fe resulta en transformación, y esto debe ser evidente en la vida de cada creyente. Finalmente, preste atención a la falta de frutos espirituales. Jesús dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conocerán. Una doctrina verdadera genera amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cuando estos frutos están ausentes o son sustituidos por orgullo, codicia o desesperación, es un fuerte indicio de que el Evangelio ha sido distorsionado. El fruto del Espíritu es el testimonio visible de la verdad del Evangelio en acción, y su ausencia debe servir como una alerta para buscar la verdad. Para enfrentar estas situaciones, es crucial confrontar el error con gracia y verdad. No basta con identificar las señales, necesitamos actuar con sabiduría y amor, como Pablo nos instruye en Efesios 4:15. Hablando la verdad en amor. Confrontar falsas doctrinas no es un acto de juicio, sino de celo por la verdad y por la salud espiritual de la Iglesia. Y por encima de todo, debemos confiar en el Espíritu Santo para guiarnos en todas las cosas. El Espíritu Santo es nuestro consolador y consejero, y Él nos dará la sabiduría necesaria para discernir y confrontar el engaño con la palabra de Dios. Comprender las señales de alerta es esencial, pero la batalla espiritual va más allá de esto. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los cristianos pueden armarse para confrontar directamente las mentiras de Satanás, enfrentando al enemigo con valentía y fe inquebrantable. Al estar preparados para luchar con las armas espirituales adecuadas, podemos resistir al enemigo y permanecer firmes en la verdad. Ahora que hemos explorado los engaños del enemigo y aprendido a identificar las falsas doctrinas, ha llegado el momento de entender cómo podemos, con confianza y sabiduría, luchar contra esas mentiras. La batalla espiritual no se trata solo de conocimiento, sino de acción, de aplicar la verdad y de fortalecer continuamente nuestra fe. Al final, la verdad de Dios es nuestra mayor arma. En Efesios 6, 10 a 18, Pablo nos describe la armadura espiritual, una protección completa contra los ataques de Satanás. Cada pieza de esa armadura es una herramienta vital para resistir al engaño y permanecer firmes en la fe. La cintura de la verdad nos llama a vivir conforme a lo que es correcto, mientras que la coraza de la justicia protege nuestro corazón de todas las mentiras que intentan distorsionarnos. La bota de la preparación del Evangelio de la Paz nos instruye a caminar por donde la verdad de Cristo nos lleva, y el escudo de la fe nos ayuda a bloquear las mentiras y dudas que el enemigo lanza contra nosotros. El casco de la salvación nos recuerda nuestra identidad en Cristo y la seguridad de la salvación que Él nos ha dado. Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva, la única capaz de cortar la oscuridad y derrotar el engaño. Pero la batalla no es solo individual. Como vimos a lo largo de los capítulos, la unidad de la Iglesia y la vigilancia colectiva son esenciales. Cuando nos reunimos en oración y apoyo mutuo, nos volvemos más fuertes. La verdadera Iglesia, fundamentada en la palabra de Dios, es una fortaleza contra las artimañas de Satanás. Así, debemos buscar constantemente fortalecer nuestra comunidad, buscando edificación, corrección y crecimiento. La última clave para vencer la batalla contra las falsas doctrinas es la perseverancia. No importa cuánto el enemigo intente engañarnos, debemos recordar que nuestra victoria ya está garantizada en Cristo. Apocalipsis 12, 11. Nos dice que ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La victoria no es nuestra por nuestros propios méritos, sino porque Jesús ya venció en la cruz. Ahora, más que nunca, es vital que permanezcamos vigilantes, buscando la verdad y aplicándola en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos capacita para resistir los ataques del enemigo. Él nos da discernimiento y nos ayuda a distinguir lo que es de Dios y lo que es mentira. Concluimos que, en una época en que las mentiras están por todas partes, nuestra única fuente segura de verdad es la palabra de Dios. Cuando la practicamos, vivimos en libertad, seguridad y paz. Nuestra confianza no está en doctrinas humanas, sino en Cristo y en la verdad inmutable de su palabra. Ahora es el momento de que actúes. No dejes que el engaño espiritual se apodere de tu vida. Fortalece tu fe,
Ármate con la palabra de Dios y comparte esta verdad con aquellos a tu alrededor. Si estás listo para enfrentar la batalla espiritual con confianza y sabiduría, deja tu comentario abajo. Quiero saber cómo has aplicado los principios que discutimos y cómo podemos crecer juntos en la fe. Y por supuesto, no olvides darle me gusta y compartir este video para que más personas puedan ser liberadas del engaño espiritual. Suscríbete al canal para más contenido sobre cómo vencer las mentiras de Satanás y vivir plenamente en la verdad de Dios. Y mantente atento, porque juntos continuaremos desvelando los misterios de la fe y fortaleciendo nuestro caminar con Cristo.